Hola, mi nombre es Melvin Alexis Ramírez García y en esta ocasión vamos a aprender sobre la media aritmética a base de la estadística. Estudiaremos la estadística. Muy bien, quiero aclarar algo de una vez, que la estadística la voy a explicar, pero a fin de llegar a mi tema de exposición, que es una medida de tendencia central. Sin más preámbulo, me imagino que te estás preguntando qué es la estadística y voy a explicar o voy a dar a conocer unos conceptos básicos sobre ella. Y pues comenzaremos con una breve introducción. Y nos dice que es una parte de las matemáticas que se encarga de reunir, organizar y analizar datos. Muy bien. Y también me imagino que estás diciendo ¿para qué aprendemos la estadística? Pues la estadística nos enseña a manejar la información para clasificar y así comprender un fenómeno y en consecuencia poder obtener conclusiones y hacer previsiones. ¿Pero qué estudia la estadística? La estadística estudia poblaciones y las poblaciones son un conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica. ¿Y los individuos? Los individuos son los elementos con que se compone una población. Muy bien, pues también tenemos la muestra. La muestra es un conjunto representativo de la población. Esto quiere decir de que es una parte o un segmento de la población. Pero también tenemos los datos. Y los datos son los valores obtenidos al hacer procedimientos o a la hora de obtener un problema, ya sea de población o de muestra. Muy bien, pues hoy sí vamos a entrar en mi tema de investigación, que es la media aritmética. Y pues nos dice que la media aritmética es una tendencia central. Pero, ¿qué es la media aritmética en sí? Es un valor obtenido al sumar todos los datos, y dividir el resultado entre el número de datos. Muy bien, pues yo creo que aquí no te ha quedado muy claro. Por eso te lo voy a explicar con una fórmula. Aquí en este procedimiento de sacar la media aritmética existen dos fórmulas. Y tú me estás diciendo, pero yo ahí veo dos. Pero no, ahí hay una. Solo que se escribe de diferente manera. Aquí se está escribiendo que se van a sumar todas las x hasta que x llegue a sub n. Y luego se va a dividir en n. Pero lo mismo dice aquí. Porque dice que hay que hacer la sumatoria de todo x y desde la posición 1 hasta que x y llegue a sub n, que sería lo mismo que tenemos aquí. Luego lo vamos a dividir dentro de n. Muy bien, pero para hacerlo más sencillo y para que no te asustes con esa fórmula, en este procedimiento solo se realizan dos operaciones, que la primera es suma, o sea, sumar todos los datos y luego se divide entre n, que sería esto, para así poder obtener el resultado. Ojo que te he dejado una nota muy importante que dice: para poder realizar el procedimiento se debe observar los datos, que si están de manera agrupada o no agrupada. Y ahí es donde entra la otra fórmula. Y para que puedas entender de una mejor manera, vamos con un ejemplo, que este ejemplo es de datos no agrupados. Y como puedes observar, es la misma fórmula que te enseñé anteriormente. ¿Y cómo podemos observar que no son datos agrupados? Pues porque cada uno está dividido, está con su respectiva unidad, que es, en este caso serían kilogramos, porque son datos de pesos.
Estos pesos los he tomado yo así aleatoriamente para hacerlo más sencillo y que me puedas comprender. Muy bien, pues aquí arriba de la fórmula nos dice que hay que hacer la sumatoria de todos los XY. ¿Y quiénes son los XY? Pues todos los datos que nos da ese problema. Y para hacer la sumatoria, pues agarramos cada dato. 4 kilogramos más 7 kilogramos más 3 kilogramos más 10 kilogramos. Muy bien, pues ya tenemos el procedimiento, pero no tenemos el resultado. O sea que hay que sumar todo esto. Entonces lo sumamos y nos da 24 kilogramos. Muy bien, pues ya tenemos la parte de arriba, que serían 24 kilogramos. Pero nos falta N. Y N son todos los datos, o sea, la suma de todos los datos, el total de datos. ¿Y cuál es el total de datos? Pues, como pueden observar, tenemos un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos. Entonces tenemos 4 datos en total, porque cada dato representa un dato, y si sumamos 1 más 1 más 1 más 1, serían 4. Entonces tenemos 4 datos. Esto sería N. Muy bien, pues hacemos el procedimiento de la división. Y la división es la suma dividido el total de datos, que sería 24 kilogramos dividido 4. Muy bien, pues el resultado nos da 6 kilogramos. Recuerda poner siempre la unidad que te están dando. En este caso era kilogramos. Si en algún dado caso no te dan ese dato, pues tú puedes poner unidades. O sea, si en este caso no nos hubieran dado kilogramos, yo hubiera puesto que la media aritmética serían 6 unidades. Pero como aquí nos dan las unidades, que son kilogramos, por eso coloqué kilogramos. Muy bien, pues este sería el ejemplo para los datos no agrupados. Y ahora veremos los datos agrupados. Y para ello he creado una tabla, la cual se puede observar que están de manera agrupada, pero en esta tabla a la hora de darla como un problema, solo nos viene con las clases y con las frecuencias, que estas son las frecuencias. Me imagino que ya has puesto atención en la fórmula. La fórmula lo único que cambia es que ahora la sumatoria de XY hay que multiplicarla por la frecuencia, pero eso no quiere decir así la fórmula. La fórmula dice que hay que hacer la multiplicación de XY por la frecuencia y luego hacer la sumatoria de ese procedimiento. Muy bien, pero aquí no nos dan XY. Y para calcularla es de la siguiente manera. Para sacar los datos de XY, agarramos los datos de los límites, que en ese caso serían las clases, y el límite se señala por límite inferior y límite superior. El límite inferior es el primero que está a la izquierda y el límite superior es el que está a la derecha. Pues dice que para sacar las XY hay que sumar esos dos datos y luego hay que dividirlos entre 2. Muy bien, y así sacamos todos estos datos. Haciéndolo así, 17 más 19 dividido entre 2 nos da 18. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería 25 más 27, luego dividirlo entre 2 nos da 26. Muy bien, pues ahí encontramos XY, que es una parte de la fórmula. Luego hay que multiplicar por F, y F es la frecuencia. Muy bien, pues multiplicamos XY por la frecuencia y nos dan estos resultados. Y así hacemos sucesivamente con todos hasta llegar hasta el último dato, o la última fila, perdón. Luego nos dice que hagamos la sumatoria de ese procedimiento. Muy bien, pues sumamos todos esos datos y a la hora de sumarlos nos da 5050, que es esto que tenemos aquí. Pues ya encontramos la primera parte de nuestra fórmula y ahora nos toca encontrar la parte de la n, que es la división. Y para poder encontrar esa parte nos dice que
hay que agarrar las frecuencias y sumar todas las frecuencias y el resultado es la n. Muy bien, pues si ya conocemos cómo sacamos la n, pues sumamos todos los datos y el valor que nos da ahí lo ponemos abajo para hacer respectivo a n. Entonces dividimos 5050 dividido entre 238, que es n, nos da 21.22. Pero yo no he dicho que esto es años y se me ha ido por casualidad. Pues esos datos que tenemos en esta tabla son datos de edades de una cierta población. Y pues por eso el resultado me da años. Se me olvidó comentar eso antes de comenzar a explicar, pero espero que no les afecte en nada. Y pues así encontramos la media aritmética. Y me imagino que todavía estás dudando para qué sirve la media aritmética. Pues la media aritmética sirve para describir el representante medio de un grupo. Eso quiere decir de que de una población, por ejemplo, tenemos esta regla. Aquí tenemos los datos, pero la media aritmética se basa en el centro, o sea, la mitad. Y eso es el valor que nos da la media aritmética. Y a la hora de resolverlo, ese es el dato del centro. Y muy bien, pues esta ha sido la exposición de la media aritmética, la cual fue el tema que yo escogí para esta ocasión. Y espero que les haya gustado. Y hasta pronto. Bendiciones.